Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. Por muy largo que sea, todo viaje empieza con un pequeño primer paso. He reservado este primer programa a modo de introducción para explicar cómo va a ser este espacio, al que llamaré el sótano de Lovecraft. Puede que sea más extensa la explicación de lo que no va a ser que de lo que va a ser este podcast. Me explico. Hay centenares de podcasts sobre Lovecraft, algunos de ellos extremadamente buenos. Mención especial al innombrable y exquisito siempre Noviembre Nocturno. Cabe señalar que Noviembre Nocturno es mucho más, ya que abarca todo tipo de literatura de terror y ciencia ficción, tanto de autores profesionales como aficionados. En fin, es todo un mundo. Si no lo conocéis, que me extraña, ya estáis tardando en escucharlo. Muchos otros podcasts han hablado y analizado la vida y obra del autor, incluso hay programas enteros dedicados a un solo relato, que son una verdadera maravilla, de verdad. Entre estos podcasts, por mencionar algunos de mis favoritos y los que considero referencia, son por ejemplo El vuelo del cometa o La órbita de Endor. Aquí no encontraréis nada de eso. Primero, porque ya existe en otros podcasts, y segundo, porque no lo haría mejor que ellos. Vamos, ni me acercaría. Tan solo soy un fan, como la mayoría de vosotros. Disfruto mucho escuchando y leyendo sobre Lovecraft, así que simplemente me dije a mí mismo, ¿y por qué no grabo la obra entera de Lovecraft? Lo sé, es un poco una locura, pero esto para mí es tan solo una forma de pasármelo bien. Os soy sincero, no tengo ninguna intención de ir más allá. Yo tengo mi trabajo como informático y muchos otros hobbies como los videojuegos, el cine, la lectura. En fin, me ocupan el tiempo, así que no quiero ni empezar un canal de YouTube, ni streamear por Twitch, ni monetizar nada, porque simplemente siento que eso no es para mí. Y ni siquiera pienso que se me daría bien. ¿Por qué os digo todo esto? Os estaréis preguntando. Bueno, es una pequeña justificación quizá o explicación para deciros que la intención que tengo con este podcast es simplemente publicar de forma cronológica toda la obra de Howard Phillips Lovecraft. Repito, de forma cronológica. Así que los primeros relatos serán de un jovencito Lovecraft en el que tan solo era un niño. Aviso de esto porque al principio no encontraréis aquí los relatos más conocidos del autor, como podrían ser pues La llamada de Cthulhu, El horror de Dunwich, el caso de Charles Dexter Ward, El que susurra en la oscuridad, En las montañas de la locura, en fin, no encontraréis esto de momento. Encontraréis los relatos publicados por orden cronológico de escritura, según la edición de Valdemar y Gótica, que es posiblemente la mejor edición que existe en español sobre la obra de Lovecraft. Así que sí, empezaré con los relatos menos conocidos. No diré peores porque eso es muy personal, pero sí, los menos conocidos. Por poneros un ejemplo, los dos primeros relatos que duran tan solo unos 5 minutos de lectura están hasta mal escritos. Faltan comas, puntos que separen las frases. En fin, la verdad es que esos han sido un poco difíciles de leer y quedan algo infantiles. Entre otras cosas porque lo son. Repito, un Lovecraft de 9-10 años. Y bueno, debido al número de relatos que tiene y que, repito, esto para mí es un hobby, quizás tarde años en completar esto. Y la frecuencia de publicación, pues no sé cuál será, aunque intentaré ser bastante regular. Bueno, en fin, lo sé, no os lo estoy vendiendo de la mejor manera. La mentalidad de tiburón no es lo mío, lo reconozco. Pero bueno, es mi manera de hacer las cosas. Podría haber empezado leyendo alguno de sus mejores relatos y hacer una mezcla, pero sinceramente,
prefiero hacerlo así, a mi manera, y que si un día termino esto, exista un podcast con todos los relatos en orden, que creo, en mi opinión, que tiene su aquel. Bueno, dicho esto, creo que queda claro que no soy un locutor profesional, ni actor de voz, ni pretendo serlo, pero no por ello significa que no vaya a intentar hacerlo lo mejor que pueda, e ir aprendiendo, porque evidentemente disfruto con ello. Dicho esto, aprovecho para decir que antes de embarcarme en esta aventura titánica en el tiempo, probé a grabar otro podcast mucho más corto, para, en fin, probar e ir aprendiendo, y la verdad es que la experiencia me gustó. Si os interesa, tengo un podcast ya terminado que se llama Lectura de las Meditaciones de Marco Aurelio. Creo que el título es lo suficientemente descriptivo. Podéis darle una escucha si os interesa el emperador o el estoicismo. Así que creo que, en fin, no hay mucho más que decir. Mi objetivo principal es que experimentéis sencillamente una lectura tranquila y agradable. Además, no me quiero olvidar de la gente ciega. Aprovecharé para contar algo que me dijo mi prima, una prima mía, cuando se enteró de que estaba grabando las meditaciones de Marco Aurelio, y es que ella, mi prima, hacía poco que estaba empezando a leer libros a una amiga suya que se estaba quedando ciega poco a poco, y me pareció algo súper bonito por su parte, así que no me olvido de vosotros y vosotras. Si puedo, con este podcast, transportaros a los mitos de Lovecraft, habrá sido un placer. Así que, bueno, habiendo hecho esta pequeña introducción, me despido, sin haberme presentado, porque el nombre de la voz que hay detrás de esto, sinceramente, no importa.